Pues buenas tardes, estamos con Alejandro Andrade, director de la película Hombres Íntegros. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y gracias por el tiempo. A ti por la entrevista y felicidades por la película. Mira, quería preguntarte, Hombres Íntegros aborda temas muy potentes como el machismo, la homofobia y el clasismo en un entorno escolar religioso. ¿Qué te motivó a explorar estas problemáticas en particular y cuál fue la chispa inicial para escribir esta historia? Pues mira, yo iba en una escuela muy similar a la que se retrata en la película Ujú, y junto con mi co-guionista estudiamos ahí por muchos años. Nosotros digamos que no éramos de los más populares, ni de los más deportistas, ni de los más sobresalientes, ni de los más ricos. Entonces, desde nuestra posición a lo mejor un poquito más marginada y más ahí de outsiders, pues vimos muchas cosas que nos llamaron la atención y nos marcaron profundamente, ¿no? ujú, Por ejemplo, recuerdo mucho esta sensación de ver estas vidas aparentemente perfectas, con casas increíbles, mansiones, coches de lujo, choferes, madres y padres hermosos, bien vestidos, todo maravilloso, pero luego conocerlos de cerca y ver, por ejemplo, una represión profunda que solo se podía aliviar por medio del alcohol y cómo luego el alcohol era esa válvula de escape donde había muchísima violencia. Luego, como también siempre se salían con la suya y nunca tenían consecuencias, aunque hicieran las peores calamidades. Entonces, todo eso te va marcando de alguna manera y también luego vas notando cómo estos chicos privilegiados, protegidos, terminan convirtiéndose en gobernadores, en empresarios, en gente importante y que siguen perpetuando ese sistema. Entonces, Armando y yo llegamos a un punto en donde queríamos hablar de esto. Lo primero que existió fueron los personajes, porque estaban basados en compañeros reales que conocimos. Bueno, los personajes en un guión empiezan en un punto y luego agarran su propia vida, pero digamos que el primer impulso y la primera chispa que me cuentas es la escuela, estos chicos que conocimos que eran reales, o sea, existe un Laker real, un perro real, un Alf ujú, real, y luego ellos fueron el punto de inspiración y ya la película agarró su propia vida. Pero así es como inició todo. ujú. Todos los personajes, todos los actores y actrices están de fábula, pero quiero destacar la labor de Andrés Rebo, que bueno, ha sido elogiado en muchos sitios, en muchos festivales. De hecho, ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Morelia. ¿Cómo dices con él y cómo ha sido trabajar con él? Yo tenía la idea de trabajar con adolescentes pues reales, digamos, ¿no? Cercanos a ese entorno, que no fueran ya actores demasiado reconocibles, ni tampoco que tuvieran demasiada experiencia, sino que fueran como muy frescos y muy cercanos al mundo al que estaba retratando. De manera que no tuviéramos que fingir realmente nada, sino que fueran algo cercano a sus vidas de alguna manera, ¿no? Ujú, El acento, la vestimenta, los entornos, pues que realmente los sintieran cercanos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un extenso casting, hicimos una convocatoria por diferentes medios. Yo tenía para este proyecto una directora de casting que se llama Rocío Belmont, y Rocío pues es experta en encontrar talento por todos lados, ¿no? ujú, Y entonces, pues mandamos la convocatoria a institutos, a talleres de teatro de esos institutos, a escuelas de actuación, digamos que no profesionales, en fin, por todos lados, e incluso a agencias donde hubiera niños y adolescentes, aunque fueran más como enfocadas a la publicidad. Y una de estas agencias fue la que propuso Andrés, porque Andrés trabajaba con ellos, pero Andrés era un estudiante que venía de una escuela, si no bien tan conservadora, pero sí como más o menos de élite y
de ese tipo de clase social. Y Andrés quería estudiar teatro, estaba empezando a estudiar teatro, y lo llamamos y hizo el casting y después hicimos un taller largo de un mes donde hubieron cerca de 30 chicos, donde yo no sabía exactamente qué papel iba a tener quién, sino que íbamos haciendo exploraciones, íbamos trabajando con los diferentes personajes y como todos ellos eran noveles o tenían muy poquita experiencia, pues fue algo muy rico y ellos se entregaron muchísimo. De ahí, después de ese mes intenso de trabajo, escogimos a los 10 que tienen diálogo en la película, o sea, los protagonistas y algún otro que sale por ahí, y estuvimos un mes entero trabajando con ellos, ya pues trabajando sobre las escenas, sobre las relaciones, hacíamos pues diferentes cosas, desde el estudio de mesa típico Mm, de analizar el guión y hablar del personaje, hasta una cosa que yo llamaba experiencias vivenciales, de llevármelos a los sitios donde irían los personajes reales, que entraran en personaje en esos entornos. Y luego muchas exploraciones emocionales y trataba de usar una técnica de actuación física que yo más o menos fui aprendiendo y la conjugué con ujú, el objetivo de que los chicos no usaran su vida privada como herramienta para nutrir este drama, porque era un drama tan complejo, tan complicado y de emociones tan profundas que no quería dejarlos dañados ni sentir que utilizaba sus vidas personales para llegar a esos estados. Entonces, con esta técnica que más o menos aprendí, más o menos me inventé, eh, a través de la respiración y de la voz pudimos lograrlo. Y fue increíble el trabajo y Andrés fue muy generoso, se entregó al máximo y sí fue un rodaje muy extenuante porque tenían muchas escenas muy complejas y emocionalmente muy desgastantes. Entonces, fue ujú, como un tour de force, y al final acabamos todos muy agotados, pero muy contentos, y el resultado, pues creo que ha sido bastante afortunado. Ya Andrés lleva 2 premios importantes en México de mejor actor, y en todas las críticas y en todos los lugares donde la hemos estado presentando, siempre hablan del trabajo de él y de sus compañeros. ujú. Sí, sí, no, es espectacular. Y me parece muy interesante lo que dices de la técnica y de todo este proceso, pues una cosa más de que una película no se hace de noche a la mañana, ¿no? Tiene todo un proceso y acabas de comentar un aspecto concreto, que es una parte pequeña de todo el proceso de la película, y que lleva meses y me parece muy interesante. Has hablado de los actores noveles y qué ha supuesto para vosotros contar ya con actores más consagrados como María Aura o Tomás Rojas. Pues María y Tomás fueron muy generosos. Yo les conté exactamente lo que estaba haciendo y esta técnica que estábamos trabajando y el taller que habíamos tenido. Y el primer día que los vi, que nos sentamos a hablar de sus personajes, les dije, mire, con los chicos estoy trabajando de esta manera y así vamos a trabajar el rodaje. ¿Ustedes quisieran trabajar de esta forma o quisieran hacerlo de otra forma? Porque también yo estaba abierto, porque tampoco quería obligar a nadie a hacer las cosas de una sola forma, porque cuando tú estás en una filmación, pues te llegan, como dicen aquí, actores de su padre y de su madre, que vienen uno de Ujú, por aquí, otro de por allá, uno de teatro, una de cine, una diva, te llegan de todos lados y tú tienes que trabajar con todos, ¿no? Pero ujú, aquí María y Tomás específicamente fueron muy generosos y dijeron, nosotros nos sumamos y queremos aprender lo que estás haciendo con ellos y lo vamos a hacer igual que ellos. Entonces fue muy rico porque entonces todo el cast estábamos trabajando igual. E incluso ujú, actores con personajes más pequeños como Moisés Arismendi o la familia que sale en la mesa, de Elizabeth Guindy, Concepción Márquez, también fueron muy abiertas, o Nancy, la que sale de empleada en la casa, fueron muy abiertos y muy amables a permitirme explorar otro tipo de forma de trabajo, ¿no? Con ellos. ujú. Y fue un rodaje muy armónico y con los actores y el crew bastante entregados y bastante cooperativos. Alejandro, la escuela católica en este caso es un personaje más en la película, una especie de microcosmos donde se reflejan las tensiones. ¿Fue tu intención representar un sistema o institución en particular, o más bien usarlo como un escenario simbólico para explorar dinámicas de poder y control? Pues justamente lo que nos dimos cuenta al estar haciendo primero el guión y luego ya la película en sí misma,
es que estábamos hablando de un sistema, como bien dijiste al inicio de ujú, la pregunta. Estamos hablando de este sistema patriarcal que nos atraviesa a todos. Y sí que la escuela y esta jerarquía que hay ahí dentro, pues representan parte importante de ese sistema, ¿no? Pero ujú, queríamos hablar de eso, del sistema patriarcal, que es como un paraguas donde se quedan ahí incubados el machismo, clasismo, homofobia, que son como diferentes caras de los vicios que se dan en este sistema y de ujú, cómo el propio sistema defiende a sus cachorros, ¿no? Es decir, los machos alfa ya dominantes, ya sean de la iglesia o de la política o lo que sea, no permiten nunca que se hace un pacto, ¿no? En donde finalmente también los cachorros, aunque cometan atrocidades y hagan las peores cosas, terminan protegidos, ¿no? Sin ujú, dar spoilers ni nada, pero digamos que ese conceptualmente es lo que queríamos representar. ujú, Y sí, como los dos universos, el universo de la escuela y el universo del poder familiar, que luego están ahí coludidos, ¿no? De alguna manera. ujú. ¿Cómo surge la posibilidad de contar con Cristina Rosenbingen para la banda sonora? ¿Y qué crees que aporta su música a la atmósfera y tono de la película? Bueno, yo siempre desde que estaba escribiendo el guión, tenía en mi mente que quería usar guitarra eléctrica. Había ciertas Mm, secuencias donde yo decía, aquí tiene que haber una guitarra eléctrica, aquí necesito como un guitarrazo y que le dé potencia y que de alguna manera represente al personaje, ¿sabes? Porque sentía como que la guitarra en sí misma era un poco representativa del personaje. ujú, Entonces, durante un tiempo, eh, empecé a platicar con el músico con el que trabajé en mi película anterior y, y lo que me pasó fue que hubo un momento en donde sentí que había demasiados hombres involucrados en la película, que pues se llama Hombres Íntegros, escrita por dos hombres, el dire de foto que ya estaba integrado ya era también hombre, entonces dije, uy, esto se está volviendo una energía demasiado masculina, necesito una ujú, mujer. Y entonces dije, pues la música me parece un lugar bueno, para integrar una colaboradora mujer y que de alguna manera con su energía y con su visión, pues ayude a que esto no termine siendo ni una apología ni una justificación, porque finalmente decidimos contar un punto de vista complejo y podíamos tener ese peligro. Entonces dije, pues necesito una compositora rockera que use ujú, guitarra y, y Cristina era muy cercana a mí musicalmente en mi adolescencia, ¿no? Con Cristina y los ujú. Subterráneos, me tocó de Sí, adolescente que sus discos llegaron a México y para mí fueron muy importantes, ¿no? Por las letras, por lo que contaba. Había ciertas canciones que eran como que yo sentía que las habían escrito para mí, de esto que te pasa, ¿no? De la adolescencia. Y resulta que Cristina y yo tenemos una amiga en común y cuando me enteré que Cristina iba a México, iba a un concierto, iba ujú, a firmar su libro, esto es en el 19, en el 2019, pues le escribí a mi amiga y le dije, mira, yo nunca te he pedido nada, pero por favor, haz que yo pueda conocer a Cristina Rosenbing. Y ella me dijo, claro que sí. Y entonces armó ahí como que le escribió a su representante y concertamos. Y después de la firma de libros, ujú, eh, en la que ella estaba, pues yo me quedé ahí y pues le hablé y me acerqué y nos fuimos andando hacia donde se hospedaba y prácticamente mi tiempo de oportunidad era una cuadra para contarle el qué quería yo de ella, ¿no? Y entonces fue sí, como, mira, yo estoy escribiendo esta película y es sobre una familia y un padre y un hijo y tiene que ver el patriarcado y no sé qué, y quiero que tú hagas la música, no sé. Y dijo, órale, qué bien, qué bien. Ay, y cómo es? O sea, me hizo un par de preguntas y ujú, llegamos al final de la cuadra y me dijo, bueno, pues, pues cuando vengas a Madrid, llámame y platicamos más a fondo. Y dicho y hecho, yo un par de años después fui a Cannes a presentar el proyecto en una cosa que se llama
el Producers Network, que es como una red de coproducción, ujú, y también estuve con citas hablando del proyecto en una cosa que ya no existe, que se llamaba El Atelier, y me pasó que de hablar y hablar y hablar y hablar, como que ya me quedó una crisis de decir, oh, ya no sé si quiero la película que hago. ujú, Y vine a Madrid a ver a Cristina y ahí me resurgió como una idea de cómo retomar la película y cómo volverla a ser interesante para mí. Y llegué y se lo contó y le encantó. Y parte de toda esa nueva visión que traía tenía que ver con el tema que ella compuso que se llama bueno, es una versión de Le Bouvier, que ella le puso ujú, el labriego. Es una adaptación en español de una canción del siglo XII. Y a partir de esa canción empezó todo. Y luego ya ujú, empezó como a partir de esos acordes y de esa musicalidad, eh, pues a definir un poco más la personalidad el color que iba a tener sonoramente la película. Y obviamente pues yo le conté que yo quería una guitarra eléctrica y que yo quería que ujú, fuera un poco la representación del personaje. Y fue una delicia trabajar con ella. Es alguien muy generosa, muy abierta. Si le entusiasma el proyecto, pues se entrega a fondo ujú. y al final, pues ha sido una maravilla, la verdad. Sí, sí. Ya casi el titular de la entrevista podría ser que solo te hizo falta una cuadra para poder convencer a Cristina Rosenmingen. Sí, exacto. Buen y eficaz negociador. Sí, pero bueno, tenéis la presión, ¿no? Es lo que los Sí, sí, gringos no, le claro. llaman Sí, sí, sí. el elevator pitch, que tienes una cuadra para contarlo, ¿no? Sí, 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 claro. Muy bien. Alejandro, Hombres Íntegros es una coproducción entre México y España. ¿Cuáles fueron los principales desafíos y ventajas de trabajar en este formato? Bueno, pues la coproducción es un medio por el que, por un lado, puedes conseguir más recursos, pero por el Mm, otro puedes lograr que la película circule mejor en otros territorios. Entonces yo quería lograrlo. En mi película anterior, Cuernavaca, lo intenté, pero por diferentes razones no pudimos concretarlo. Y en esta yo tenía la intención de que así fuera, ¿no? Y bueno, y como también tenía en mente ya lo de Cristina Rosenvinge, pues era importante que también hubiera una participación de España, pues para poder trabajar mejor con ella y poder, pues, pagarle desde aquí, digamos, ¿no? Porque mm, siempre el dinero no es igual en todos los lados y bueno, el punto es que el esquema financiero se terminaba de completar, pues, con la aportación de España. Y a María del Puy Alvarado yo la conocía de la ECAM, porque yo estudié ujú, acá un máster en la ECAM hace muchos años, yo viví 10 años en Madrid y pues me acerqué con ella por ahí del 20 y seguíamos en contacto y le mandé el guión y le dije, y bueno, María es alguien con muchísima experiencia y que ha hecho cosas muy, muy interesantes aquí en España y le gustó el guión, le interesó y entonces yo me puse muy feliz de que pudimos empezar a trabajar juntos y bueno, siempre es un reto, ¿no? Porque pues por un lado nosotros del lado de México teníamos que buscar los fondos mexicanos, ellas en los fondos españoles, a veces salen, a veces no salen, entonces, y ujú. es mucho ir y venir, ¿no? Desde el contrato hasta las aplicaciones, hasta ya que está el dinero que se paga aquí, que se paga allá, en fin, Claro. ha sido un trabajo de coordinación y de cooperación. Y al Ujú, final, pues yo estoy muy agradecido con Malvalanda con Televisión Española, pues porque apostaron por el proyecto y gracias a ellos estamos aquí. Y no es común que se estrene cine mexicano en España, son muy, muy poquitas las sí, películas por mexicanas. desgracia. Ujú, Entonces, pues la verdad muy contento de que se pueda ver nuestro cine y que se haga este circuito y este puente, porque yo creo que eh, hay un puente y hay un interés y hay un entendimiento a pesar del acento, ¿me entiendes? O sea, al final del día creo que el lenguaje nos puede unir y si nos identificamos y nos enamoramos y nos encanta cine que ni siquiera es de nuestra propia cultura o de un lenguaje distinto, ¿por qué no lo que también se produce en nuestra lengua? claro. Y creo que pues es muy positivo seguir apoyando y seguir haciendo este tipo de proyectos, este tipo de coproducciones. Y bueno, y en México tampoco vemos casi nada de cine español, entonces me parece una pena porque creo que ambas cinematografías en otras épocas estuvieron unidas Sí. y dieron muy buenos resultados, ¿no? Entonces, pues yo creo que poquito a poco y aunque sea en pequeñito, podemos ir volviendo a abrir este puente. Ujú.
Ojalá que siga esa dinámica. Alejandro, ¿qué esperas que el público se lleve después de ver Hombres Íntegros? Pues lo que básicamente queremos es que empiece una conversación, o sea, el cine al final del día pues no va a cambiar una realidad ni va a cambiar una vida, pero sí, sí que puede dejar algunas ideas y dejar algunos temas sobre la mesa. Entonces nuestro principal deseo y lo que más nos gustaría es que se empiecen conversaciones sobre estos temas complejos que al final del día no nada más suceden en México, sino que ya hemos visto en el recorrido que hemos estado teniendo en diferentes partes del mundo que en Estados Unidos también suceden historias así, aquí mismo suceden también cosas así, en Brasil, en fin, en los diferentes lugares donde hemos ido y donde estaremos, ya empezamos a recibir ese feedback de que ahí también hay escuelas así, de que ahí también los poderosos hacen lo que quieren, de que ahí también hay homofobia, machismo, clasismo, en fin. Ujú. Tristemente no es algo que se reduzca o que se focalice solo en esta clase social y en este país, sino que es extensivo. Sí. Y bueno, ya hemos tenido muy buenas funciones con madres y padres que van con sus hijos y que parecería polémico, pero al final terminan con unas buenas reflexiones y también maestros con alumnos. Entonces, pues a mí me encantaría que jóvenes y sus padres y sus tutores o sus maestros la pudieran ver juntos, ¿no? Eso también creo que sería algo interesantísimo. Ujú. Y para finalizar, ¿con qué te quedas y qué has aprendido de haber hecho Hombres Íntegros? Uy, pues ha sido una escuela de vida. Desde buenas prácticas del rodaje, por ejemplo, tuvimos un psicoterapeuta para el crew, donde hicimos un taller para integrarnos nosotros, porque muchas veces no se invierte en el propio crew, no se invierte en la fuerza laboral de la película y solo en lo que tú ves. Y en esta ocasión pensamos que era importante entre todos tener una buena experiencia humana al hacer la película y entonces, pues ver cómo eso sí ayuda, es decir, la terapia, la psicoterapia, el hacer talleres humanos para las personas con las que trabajas, creo que eso ayuda. Aprendí toda esta nueva técnica de la que te hablaba y inventé la mitad de mi técnica y vi cómo se puede lograr cosas interesantes sin tener que ir a la vida personal ni a los recuerdos del actor y que de otras formas se puede hacer de una manera más segura, sobre todo cuando son jóvenes. Y bueno, y todo el periplo de irla presentando y de ir a los festivales, pues creo que, y ahora este es nuestro primer estreno comercial en el mundo, es una película que ya se vendió a 49 países y que eventualmente entre este año y el siguiente se va a ir estrenando por diferentes medios en todos estos países. Y pues creo que lo más bonito que me he llevado en estas últimas funciones que hemos tenido es pues el escuchar a la gente, ¿no? Y el verlas salir emocionadas y verlas salir impactadas y entender que a pesar de retratar una realidad que no es la española o la madrileña, pues llega y conmueve también a la gente de aquí. Ujú. Pues lo dicho, Alejandro, muchísimas gracias por la entrevista y felicidades por por la película. Pues muchísimas gracias y nada más que, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, @hombresintegrosfilm, y ahí iremos dando las noticias de dónde estaremos. Ahora mismo estamos en 9 ciudades, pero esto se Ujú. va a ampliar y entonces la próxima semana ya estaremos en más lugares, que todavía no los tengo, pero pues que sigan por ahí, que si se la encuentran, pues no duden de ir a verla. Pues os seguiremos y os recomendaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.